Hablamos en la predicación del principio del perdón. Hoy hablamos de los beneficios del perdón. Y quiero que tengamos la escritura de hoy en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En el capítulo 1, versículo 26, vamos a tener la palabra hoy. Y así dice el texto sagrado en el nombre de Jesús, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy hablamos de los beneficios del perdón. Nosotros hemos sido alcanzados por el amor de Dios que se ha manifestado a través de la gracia. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Esa manifestación de amor extraordinaria nos ha alcanzado y se ha establecido a nuestro favor un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y la razón de ser de la gracia es el perdón y la reconciliación con Dios. Es restaurar lo que se perdió en el Edén. Es superar aquello que no pudo ser alcanzado por la ley ni por los sacrificios en el templo. Porque desde antes de la fundación del mundo ya Cristo había sido seleccionado para que se ofreciera por los pecados que aún el ser humano no había cometido porque no había sido creado. La respuesta de Dios a la necesidad del ser humano antes que se presente. Nosotros hemos estado hablando acerca del perdón vertical, el perdón que viene de Dios hacia el ser humano, el perdón que recibimos de parte de Dios. El perdón vertical es básico para la relación responsable con el Señor. Todo el que quiere una relación responsable con el Señor tiene que buscar su perdón. Tiene que implorar su perdón. Y para poder entrar en la gracia, a la gracia se entra por medio del arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestra miseria espiritual. Y entonces entramos por medio de la solicitud de que la gracia haya dispensado en el sacrificio de Cristo el perdón de nuestros pecados, y le decimos: soy pecador, lo reconozco, lo sé, perdóname, yo no soy merecedor, pero ya tú te has ofrecido, tú has llenado las expectativas de la justicia de Dios, yo puedo ser beneficiado. De manera que para entrar en la gracia necesitamos el arrepentimiento y recibir el favor de Dios a través del perdón, y que ya ha sido establecido de manera universal. Para hablar de salvación tenemos que hablar de arrepentimiento y de perdón de pecados. Así que si alguien alguna vez va a hablar de salvación, requiere hablar de perdón, porque no se puede hablar de salvación sin hablar de perdón. ¿Alguien está salvo en la casa? Están los salvos, los que aspiran a ser salvos y a los que no le interesa la salvación. Pero el que está salvo, para poder ser alcanzado, necesita tener arrepentimiento
y ser perdonado. Que la misericordia de Dios acepte, su benevolencia acepte que nosotros, aún siendo pecadores y responsables de la culpa que tenemos, nos acercamos a Él. De manera que no se puede hablar de salvación sin perdón. Y si alguien está hablando de salvación y le saca el concepto del arrepentimiento y del perdón, entonces no es salvación. Porque según la revelación de las Sagradas Escrituras, para ser salvo hay que ser perdonado. Perdonado de pecado. Y usted no va a ser perdonado de pecado si usted no reconoce que usted es pecador, que lo ha hecho mal, que ha violado las normas de Dios y que usted es prófugo de la justicia de Dios. Y que si el peso de la justicia de Dios le cae a usted, será acabado. Entonces usted necesita entender el concepto. Tiene que ser perdonado. Pero no solamente eso, sino que las personas que estamos salvas también somos perdonados continuamente. Ojo con eso. No solamente somos perdonados para ser salvos, sino que siendo salvos somos perdonados continuamente. Punto importante. ¿Por qué continuamente? Bueno, existe el concepto de la santificación progresiva. Y si la santificación es progresiva, es porque continuamente usted pide perdón por sus pecados. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Si usted progresa en la santidad y en el conocimiento de Dios, es porque usted es perdonado continuamente. Ahora, el hecho de que usted necesite perdón no significa que usted no está salvo. Usted está salvo. Ahora, para ser salvo usted necesita ser perdonado. Y para usted poder tener una relación con el Señor, usted necesita recibir un perdón continuo. Porque para usted poder ser santificado de manera progresiva, usted necesita tener conocimiento de la palabra, y en la misma medida que usted va creciendo en el conocimiento de la palabra, usted se da cuenta que tan vulnerable es usted frente al pecado y qué tanto usted oscila o erra, o qué tanto usted deja de ser fiel. Y es interesante porque como el Espíritu de Dios vive en los que están salvos, permanece, el que está salvo tiene el Espíritu de Dios, porque eso es lo que establece la Escritura, porque vive en su Espíritu y continuamente lo va a convencer a usted cuando usted piensa, dice o hace algo que no es correcto, que delante de Dios es pecaminoso. Entonces la santidad progresiva está muy ligada al perdón continuo, está íntimamente relacionado al perdón continuo, porque la santidad progresiva tiene que ver con el crecimiento en la gracia, en la medida que nosotros tenemos conocimiento de Dios, de su palabra, de la revelación, nosotros nos acercamos más. Porque en un principio lo que recibimos es la santificación del Espíritu. Pero yo he recibido la santificación del Espíritu y necesito entonces vivir en santidad. Si yo no he sido santificado, no puedo vivir en santidad, porque yo no me santifico a mí mismo, ni yo puedo santificarlo a ustedes. Es el Espíritu de Dios que lo va a santificar. Y habiendo sido santificado, entonces estamos en capacidad de obedecer la palabra y de vivir para Dios. Y entonces ese va en aumento, va creciendo y está íntimamente relacionado al perdón. Y si usted analiza el sacrificio de Cristo, que es la base de nuestra fe, está íntimamente relacionado al perdón. Usted se concentra en la palabra y usted va a comprender que una de las razones de la redención es que el ser humano sea perdonado de pecado. Porque el ser humano está perdido, está lejos de Dios, es enemigo de Dios, no puede acercarse a Dios. Y entonces el Señor
ha ofrecido su sangre, nos ha comprado a precio de sangre, nos ha redimido, es el concepto, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Ahora, ese sacrificio no es efectivo en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos piden perdón por sus pecados al Señor. Primero reconocen que son pecadores, que son prófugos de la justicia de Dios y piden perdón al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, mayormente de los que creen, porque al que cree es el que es efectivo. De manera que el perdón es uno de los puntos interesantes que está muy ligado a la redención de Cristo. Así que cuando nosotros te escuche la palabra perdón, usted tiene que asociar que usted tiene culpa, que usted ha hecho algo incorrecto y que necesita ser absuelto de eso. De manera que uno de los propósitos de la redención está ligado al perdón. Y el perdón va a producir paz en tercera dimensión. Ese es uno de los beneficios extraordinarios del perdón, que va a traer paz en tercera dimensión. Paz con Dios, paz internamente y paz con nuestros semejantes. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de la falta de perdón? El profeta Isaías, en el capítulo 57, el versículo 17, él dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo. Y sus enlutados, a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Punto. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El evangelio que predicamos es el evangelio de la confrontación, del arrepentimiento, de la transformación, del cambio de vida. Aquí el Señor está diciendo a través del profeta que el impío no puede tener paz, porque usted ve en estos días que hubo una alerta de tsunami. Hubo una alerta de tsunami, mucha gente no se dio cuenta porque no leen, no están actualizados, pero hubo un movimiento telúrgico en Sudamérica y el Caribe, se sintió como que había gente medio asustado, así estaba el mar en tempestad. Y a veces usted cruza por ahí, por el malecón, y hasta piedra el mar le tira. Y la gente que sabe de navegación y va a salir en una yola, sabe cuándo salir, porque hay días que no se puede salir. Y los expertos le dicen, no muevan las embarcaciones ligeras, no la muevan, porque el mar está furioso. Así vive el impío. Y un punto interesante,
dice, no puede estarse quieto. ¿Usted quiere saber, conocer la condición de alguien que está en pecado? Tranquilo, relájese. Tenga discernimiento. El texto dice que no puede estarse quieto. No puede estarse quieto, porque su condición es de ebullición. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener quietud? Perdón de pecados. Sus aguas arrojan cieno y lodo. Qué interesante, pareciera una redundancia entre cieno y lodo. Sin embargo, el cieno es un tipo de lodo un poquito diferente al lodo que conocemos. Es lo que la gente llama lodo cenagoso, que es un lodo mercochoso que usted entra y no puede salir. No es lo mismo estar lleno de lodo que estar metido en un lodo donde los pies se le apresan. Eso es lo que bota el impío. El impío cae en su propia trampa. Al ser rebelde y no tener arrepentimiento, entonces cae en su propia trampa. Libremente, usted solamente tiene que observarlo, Él mismo va a expresar. O lo va a expresar por las redes sociales, que tiene una condición, lo va a expresar en su comportamiento, va a estar como corriendo porque le corren al viento. En algún momento solamente observe lo que no va a estar tranquilo, tiene que expresarse. Hoy usted se da cuenta porque lo expresan por las redes sociales. Cuando usted dice, hermanita, ay, no me diga, ¿cómo va a ser? Y lo hacen a través de proyección, siempre culpando a otro. Y esa es una técnica antiquísima, esa es la técnica de Adán. En algún momento se va a expresar, por eso observe. Si nos lleváramos de la Biblia, qué bien nos fuera, No para juzgar a la gente, sino para nosotros someternos a la palabra y ayudar al que está mal. Porque no hay manera de que en una condición pecaminosa la gente no lo deje ver. Según la Escritura, eso va a pasar. Usted se va a dar cuenta. No puede estarse quieto, sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, lo que hace es que ensucia, embarra, no solamente a él, sino a todo el que está cerca. Y dice, no tiene paz. No hay ¿qué? Paz. No tiene paz. Porque el que tenga una condición pecaminosa, el que está violando principios, el que no se somete a Dios, no puede tener paz. Y ya se lo explicaré. El concepto de la paz en términos bíblicos. Dijo mi Dios, para los impíos no hay paz. De esa manera expresa el Señor el comportamiento de los impíos. Ahora, Él describe en los versículos anteriores acerca de la rebeldía, de la rebelión. Dice que hubo iniquidad en su codicia y que enojaron a Dios. Porque cuando nosotros nos desenfrenamos y nos volvemos codiciosos, entonces hacemos enojar a Dios. Y se enoja a Dios. Dios es un papá pegón. Lo que pasa es que Dios nos ha creado con el propósito de que le sirvamos y que le obedezcamos. Y todo el que está violando los principios del reino de Dios está peleado con Dios, y Dios es un juez justo. Y Él es tan justo que mandó a su Hijo para que cargue nuestros pecados y que le apliquen a Él la justicia para nosotros ser justificados. Así que papá Dios no es pegón, ni tiene la cara dura. Pero si usted está en pecado, usted es prófugo de su justicia. Y usted necesita pedir perdón por sus pecados. Porque si no, usted está contra la ley de Dios. Y dice, y le herí, dice. Porque también el pecado va a acabar la vida de la gente y va a producir desenfreno moral
y va a atrapar al ser humano en condiciones espirituales, emocionales y físicas, condiciones difíciles. Y eres Dios, sí, el que quiere acabar con los hijos de Dios y dañar la obra de Dios. El Señor le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mí? Dios se aparta de él o de ella y el enemigo lo acaba. Dios lo hiere con apartarse. Escondí mi rostro y me indigné, dice. Eso es lo que nuestra condición pecaminosa, el pecado sin confesar, provoca delante de Dios. Cuando nosotros estamos tratando de justificarnos en nuestras malas acciones, en nuestros malos comportamientos, nosotros vamos a producir en el Señor que esconda su rostro, que no haya cosa buena del cielo a nuestro favor por causa de nuestro pecado, que vamos a producir en el Señor dolor por nuestra condición. Y siguió rebelde por el camino de su corazón. Hubo una intención de rebelarse contra Dios, de pelearse contra Dios, de imponerle a Dios, conociendo su palabra. Y el Señor está hablando al pueblo de Israel. Que la iglesia es una cosa, el pueblo de Israel es otra cosa, pero en la iglesia pasan tantas cosas como pasaba en el pueblo de Israel. Y si nosotros, estando sirviendo a Dios, no nos enderezamos o no dejamos que el Espíritu de Dios nos enderece, entonces eso pasará. Dice que siguió rebelde por el camino de su corazón. El corazón, refiriéndose al centro, en este caso, de las emociones, que es influenciado por la naturaleza concupiscente y que vive en desenfreno, siguió lo desenfreno de esa naturaleza concupiscente que lo llevó a la depravación. Y el Señor dice, he visto su camino, lo he visto. No sé si saben que a Dios no le podemos esconder ni los pensamientos, nada. Él conoce nuestros pensamientos, conoce las estructuras de nuestros pensamientos, conoce la palabra antes de que entre en el lóbulo frontal del cerebro, conoce lo que vamos a hablar. Y el salmista le llama, la palabra no está en mi lengua y ya tú la sabes. Lo conoce todo. ¿Acaso podemos escondernos de Dios? ¿No es mejor arrepentirnos y pedir perdón porque ya Él lo sabe? Aleluya. Sería mucho mejor. Ahora el Señor le promete al pueblo de Israel y le promete a aquellos que están en una condición pecaminosa, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? Implorar su perdón por medio del arrepentimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a dejar Dios abandonado para siempre? No. Él va a sanarnos, va a pastorearnos. Hay gente que se pastorean a sí mismo y no quiere que nadie lo pastoree, pero Jehová es mi pastor, Jehová es nuestro pastor y puso un pastor en la tierra para que nos escuche y nos guíe a Él. No se pastorea usted solo. Ahora, para dejarse pastorear, usted tiene que tener confianza. Y la confianza debe dársela el pastor a usted. Aleluya. Dice que lo ha visto, que lo va a sanar y le va a pastorear y le dará consuelo a todos los enlutados. Va a consolar a los enlutados, a la gente que está en crisis de las emociones, que tiene el corazón enfermo. El Señor lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo lograremos? Implorando su perdón.
y le produciré fruto de labios, y le daré paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, lo sanaré. Pero por eso abajo que está describiendo la condición del impío, que le va a dar paz, pero al que se arrepiente de la impiedad, porque si usted permanece en su impiedad, no hay manera de que usted pueda tener paz, porque no la puede recibir, no está en condiciones. Aleluya. Por eso hablamos de la paz en tercera dimensión. No hay paz para el impío, porque la paz en el nuevo pacto es producto de la justificación del pecado. Lo que va a producir paz según el nuevo pacto, que es el que nosotros, por el que nosotros somos salvos, para que no vaya a negociar con el pueblo de Israel, nosotros somos salvos por el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Y según el nuevo pacto, en Romanos capítulo 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Según el nuevo pacto, la paz es el resultado de la justificación. Y para usted ser justificado, usted tiene que reconocer su condición pecaminosa y tiene que pedir perdón a Cristo. No al pastor, pastor, perdóneme que yo he pecado. No, usted puede decirme que ore por usted. Y hay pecados que la Biblia me dice que ni ore por usted, que es un compromiso de usted y Dios, y que yo no puedo decirle, vete en paz. No, usted tiene que trabajar tema, porque hay pecados que producen ataduras, y con la sola oración del pastor no es suficiente. It's not enough. No es suficiente, sino que usted tiene que asumir la responsabilidad de despojarse, de ir donde Dios para que Él pueda trabajar eso. Entonces, usted lo busca ahí, Santiago dice que oren y que le impongan la mano, y utilice el concepto del Antiguo Testamento de ungir con aceite. Le dice, y sus pecados les serán perdonados. Pero Juan dice, hay pecado de muerte y de no muerte. Entonces Juan dice, hay pecado por el cual yo no digo que se pida. Lo que pasa es que hay pecado que ha producido efectos tan fuertes en la vida de la gente que con que el pastor le imponga la mano no es suficiente. Hay pecados que necesitan rompimiento, que el efecto ha sido muy fuerte en el corazón, en las emociones, y ha producido ligadura, atadura, dependencia. Y los adictos no solo le ponemos la mano y le decimos tú eres libre, no, necesitan un tratamiento más agresivo aparte de eso. ¿Alguien está aquí hoy? Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la paz, según el nuevo pacto, es el resultado de la justificación. Y alguien es justificado cuando lo declaran libre de culpas. Con culpas nadie va a tener paz. No hay manera de que alguien pueda tener paz cargado de tanta culpa. Y el pecado va a producir culpa. Justamente hay un tratado que escribe un psiquiatra, el doctor Dunker, y él desde la cosmovisión de la psiquiatría, o más bien de su cosmovisión como psiquiatra, él escribe un tratado acerca de un concepto bíblico que se llama caída del hombre, refiriéndose a la caída de Adán. Y él escribe un tratado acerca de
de cómo se sintió Adán a partir de su cosmovisión. Y él habla de 3 conceptos que aparecen en el texto bíblico y él lo analiza desde su cosmovisión de psiquiatra. Y él habla del miedo, de la vergüenza y de la culpa. Nadie puede tener paz con miedo, con vergüenza y con culpa. No hay manera. Y justamente los psicólogos contemporáneos están trabajando con algunas técnicas. Ellos utilizan técnicas que tienen que ver con relajación y con ayudar a sanar de la culpa. La ciencia no se puede negar, pero la ciencia va a trabajar solo las emociones y va a tener algún beneficio emocional. Pero el pecado tiene una respuesta, que es la sangre de Cristo. Y no hay manera de que podamos deshacernos de nuestra condición pecaminosa que no sea por medio del arrepentimiento e implorar el perdón de Dios. Y no es que Dios esté obligado a perdonarnos, sino que Él voluntariamente, por amor, se ha ofrecido por nosotros. Y de manera espontánea nosotros podemos recibir los beneficios del perdón. Bendito es el nombre del Señor. De manera que el miedo es natural en nuestra condición pecaminosa, la vergüenza es natural en nuestra condición pecaminosa y la culpa. Necesitamos sanar esas áreas para nosotros poder estar libremente en la presencia del Señor, y se va por medio de la confesión de pecado y por el perdón. El perdón va a beneficiarnos porque va a quitarnos la culpa. Esa acusación consciente de que lo hicimos mal y que somos responsables de nuestra miseria o de la miseria de otro y que hemos provocado la debacle. Necesitamos desprendernos de ella, deshacernos de ella. Y eso solo lo hace la sangre de Cristo, que ha sido ofrecido justamente por eso. Y es tan interesante la vergüenza que hay una canción a partir de un concepto bíblico que dice: no hay vergüenza para ti, no. O sea, ni para tu familia. O sea, la vergüenza es quitada con el perdón de pecados. Y el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo que se la juegue con la palabra y que trace bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque lo que produce vergüenza es el pecado. Le está diciendo a un líder que es pastor, le está diciendo: traza bien la palabra, no vaya a ser que cuando esté delante de Dios te avergüence porque fuiste cómodo a la hora de predicarle la palabra a la gente. A la hora de trazar la palabra no la diste como era, sino que quisiste congraciarte con los que más cooperan o con lo más elegante. Te va a avergonzar si no la traza bien. Eres un obrero y tienes que hacer lo que te mandaron a hacer, le dice. Y te han dicho que trace la palabra bien, porque si no va a producir vergüenza. De manera que el pecado produce vergüenza, y en la presencia de Dios produce vergüenza simple. Si estás en la presencia de Dios y estás en una condición de un pecado sin confesar, tú no has sido perdonado, vergüenza simple. Por tan solo estar en su presencia estás avergonzado. Por eso es que Adán se expresa de esa manera. Y usted lo encuentra en el Génesis 3:8. Él dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondiendo: oí tu voz en el huerto
tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él sabía que no podía esconderse de Dios. Pero el pecado convierte al ser humano en lo natural, que no tiene la capacidad para percibir, para entender las cosas espirituales. Entonces, para que las cosas sean diferentes, necesitamos ser, ¿qué cosa? Perdonado. Por eso, el miedo y ser miedoso, eso es parte de la naturaleza caída. Y yo no quiero decirte que si tú tienes miedo a algo, tú estés en pecado por eso. Ahora, lo que estamos hablando es que el pecado produce miedo, que produce vergüenza y que produce culpa. Y si tú tienes temor a algo o tienes miedo a algo, tú necesitas ser asistido para que aprendas a confiar en Dios, que en medio de la oscuridad Él también está ahí y que nunca te desampara. Y que esa inseguridad que te produce el ambiente o el lugar donde estés, tú necesitas superarlo con la fe, con la esperanza y la confianza en el Señor. Son puntos importantes. Adán directamente se confiesa y dice su condición: yo tuve miedo. Ahora, ¿qué le dio miedo a Adán? Lo mismo que nos da miedo a nosotros. Alguien una vez describió el miedo como un perro que vive en el campo. Y describe el perro de la ciudad que por instinto sabe cruzar el semáforo en rojo. Se para en el semáforo, debajo del semáforo se para, e instintivamente él no sabe que el semáforo cambió a rojo para los que están de frente, sino que él ve que los carros se paran y él cruza. En cambio, el perro que se cría en el campo y que no conoce la ciudad, cuando sale a la carretera, usted lo encuentra muerto a la orilla de la carretera, porque tiene miedo y se avalancha contra los autos. Y el de la ciudad no le tiene miedo a los autos, porque está acostumbrado a estar entre los autos. Lo que hace es que espera que se pare e instintivamente puede cruzar. Y alguien puede decir: qué inteligente el perro. Dígale como usted quiera, pero instintivamente el perro de la ciudad sabe cruzar el semáforo. No le tiene miedo a los carros. Y eso pasa en términos general. Cuando tenemos miedo, nosotros nos estrellamos nosotros mismos, chocamos, estamos asustados. Y no hay una realidad mayor que el conocimiento de Dios y nuestra conciencia nos hace la vida, diría alguien en lenguaje popular, añicos, o sea, no de barata. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, sabemos nuestra condición, sabemos que lo estamos haciendo mal, no nos arrepentimos y entonces estamos con ese susto. Ay, una época donde se predicaba mucho la venida del Señor y la gente estaba en ebullición porque el Señor venía y mucha gente vivía asustado porque al no conocer la palabra no entendió que es una persona salva que ya está sirviendo al Señor y que no se va a quedar. Porque quien se queda es el que está quedado ya, el que está muerto espiritualmente. Y la gente contaba muchísimas experiencias de susto que se dieron porque la celebración de la iglesia se terminó antes de tiempo y fueron a la iglesia y no había nadie, o porque se levantaron y la hermana que dormía con ellos estaba en el baño y no la vieron. O sea, era muy interesante. La gente vivía como, ay, me quedé. O sea, ¿por qué usted tiene miedo que se va a quedar? O sea, ¿cuál es su condición? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Usted es hijo de Dios, usted ha sido perdonado de pecado. ¿Usted es salvo? No, ellos no se han ido porque todavía yo estoy aquí. Eso es lo que usted tiene que decir. Ahora, tiene miedo.
Cuando usted escuche esa palabra, suénele y dígale, arrepiéntete si tiene miedo. Porque eso es natural en esos casos. Bendito es el nombre del Señor. El arrepentimiento es la clave para iniciar la sanación del corazón y de las emociones. Y no hay manera de que alguien pueda tener tranquilidad espiritual sin que sea perdonado. El Salmo 32, el salmista en el verso 1 del Salmo 32, él dice: bienaventurado aquel cuya transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso aquel, eso es lo que está planteando, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y analizándolo desde el antiguo pacto, el concepto muy maduro, porque había que ofrecer sacrificio de animales, había que ofrecer sangre de animales en el altar por causa del pecado. Sin embargo, ahora Cristo ya ha cubierto nuestros pecados con su sangre y es un dichoso el que ha sido perdonado. Ahora, a los que están aquí hoy, y le digo a los hombres que me perdonen, no tenga el comportamiento de un hombre común que después de haber ofendido a la esposa no le pide perdón ni nada, sino que mide fuerza a ver si ella se va acercando. Y cuando ella acepta que se le acerque, él se le acerca y ya todo pasó. Él cree eso. Hasta que usted no pida perdón por lo que usted hizo, eso está anotado. Y no es un bloque de hielo. No sueñen. Usted tiene que pedir perdón por lo que usted hizo, aunque ella deje que usted se le acerque, ella lo que lo esté acechando. Cuando usted saque la cabeza, ando. No tenga ese comportamiento de hombre común que hace eso, sino acérquese al Señor y confiese su pecado y no crea que ya el Señor olvidó, aunque usted lo vea tranquilo. Usted ve que todo, porque a veces que a uno le está yendo bien, de maravilla. No se confíe que el pecado trae su consecuencia. Y son fuertes. Esto sí dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y hoy le digo a la iglesia del camino: nosotros somos dichosos, porque el Señor nos ha alcanzado y nos da la oportunidad para que nos arrepintamos hoy. Si hay algo que todavía usted libremente no ha confesado al Señor, y no lo confiese como Adán. ¿Usted sabe cómo fue que Adán confesó cuando lo confrontaron? La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Aquí somos culpables todos. Si tú no me la das, estuviera yo tranquilo aquí en el huerto. Entonces, me la diste y ella me dio y yo comí. El más inocente soy yo. Porque tú sabías cómo era la mujer, tú sabes cómo la creaste. Y entonces le dice, no, que ella es irresistible. Ajá. ¿Y tu responsabilidad qué? Tú no eres responsable. Tú eres responsable y tú tienes que dar cuenta por tu pecado. Y si alguien te seduce, va a dar cuenta por su pecado de seducción y tú por dejarte seducir. Entonces hay un problema serio aquí. No conteste como Adán. Estamos todos involucrados. No. Sea usted responsable. Nunca acuse a nadie, sino hable de lo vulnerable que usted fue. Hable de usted. Y el Señor lo que va a hacer es que te va a perdonar, y también tú le estás pidiendo, cuando tú hablas de lo vulnerable que tú fuiste, el Señor te va a fortalecer en esas áreas. Te va a dar las herramientas para que no vaya a sucumbir y no involucre al Señor. Y yo he escuchado en la gracia mucha gente involucrando a Dios.
Dice que Dios lo sabe todo. Y Él me dejó caer. Ajá. Te dejaron caer. Y tú no te agarraste, no te aferraste. Hay que agarrarse. ¿Cómo que lo dejaron caer? No, aférrese al Señor y no se caiga. Y entonces dice el apóstol Pablo, el que está firme, mire. Entonces, aférrate, que tú eres responsable de tus pensamientos, de tus palabras y de tus conductas. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Somos dichosos que hemos sido perdonados y bienaventurado aquel que no es un engañador. Ay, Señor, guárdanos. Aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso aquel que es perdonado y que no es un engañador, una engañadora, y que no está disfrazado en la iglesia, haciéndose pasar por, pero que no es. ¿Alguien está aquí hoy? Palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. En 1 Corintios 1:26, el texto dice, pues mirad, hermanos, que vuestra vocación no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a ver, ustedes ya yo sé que están metidos de lleno en el estudio de la iglesia, de la carta a la iglesia de Corinto, primera, segunda carta, y todo eso es un desafío para este tiempo y que nos vamos adentrando. Así que este texto ustedes lo manejan al dedillo, tienen libertad para hacerlo. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado para que nosotros no nos creamos la gran cosa. Posiblemente alguno de nosotros está en el ministerio, ha crecido, tiene muchos años en el evangelio y va a llegar a pensar que es la gran cosa. Ahora, ¿de dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿Usted puede tener una idea? Yo no voy a recordarle su pasado, porque esa no es mi tarea. Mi tarea es que ustedes lleguen a conocer a Dios en el plano de la revelación de la Escritura y se miren en la Escritura para enderezar aquello que está torcido y poder crecer en el Señor. Pero si usted se le olvidó de donde Dios lo sacó y usted se siente que usted ha crecido mucho y que usted cree que es la gran cosa, cuidado. Porque cuando viene a ver usted está jugando con el fuego, que lo quemaba antes y usted puede resbalar. Y entonces, ¿qué es lo que está describiendo el apóstol Pablo? La condición del ser humano. Y creo que lo vimos cuando escribía a los romanos, que le decía cuál era la condición del ser humano. ¿Cuál es la condición? Entonces, no vayamos nosotros a estar creyéndonos que somos la gran cosa. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne. Nuestra sabiduría, nuestro conocimiento no está basado en la carne. Y Pablo dice que él era judío, hebreo de hebreos, y que era fariseo, o sea que era de la clase de la élite religiosa más responsable en Israel, y se describe, dice, y todo eso lo tengo por basura. Perdónenme, pero eso es lo que dice el texto. Por basura lo tenía, con el propósito de ganar a Cristo. Entonces él está describiendo que no nos creamos que somos sabios según nuestra naturaleza concupiscente, nuestra naturaleza caída. No crea usted que lo que usted sabe, lo que usted tiene, que usted es fuerte. Y usted no es poderoso, ni noble. No crea que usted tiene un apellido de abolengo. En términos espirituales eso no funciona aquí.
Los apellidos de abolengo es para los negocios, los pueblos, las ciudades, la gente de renombre. Eso funciona por allá. Y hay que hacerle reverencia. No, ese es el hijo de fulano. Fulano fue el fundador. Aquí, esos apellidos no funcionan. No lo vamos a menospreciar si vienen, porque tienen el mismo derecho que nosotros. Aleluya. Amén. Tienen el mismo derecho que nosotros, pero aquí no funciona así. Aunque en alguna congregación pudiera pasar. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay una expresión que él utiliza, el apóstol Pablo, cuando habla al pastor Timoteo, y él le habla de las vasijas, o sea, cómo Dios nos eligió a nosotros como vasija de barro. ¿Cuál es el propósito? Para que la excelencia sea de nosotros, para que sea de Dios. Cuando yo me veo a mí, yo veo mi debilidad y donde Dios me sacó, yo digo, bueno, la gloria de Dios. Porque ¿de dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, justamente, esta es la relación. Tú eres una vasija de barro, tú no eres de oro. Para que tú te des tanto valor y te creas la gran cosa. Y yo creo que eso, y los líderes de la casa debemos entender eso. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios y servimos en el reino de Dios por su gracia y por conocimiento que tengamos y posiciones que tengamos. Nananina. Esto es por el Señor. Y Él elige a quien Él quiere cuando Él quiera para hacer lo que Él quiere. Y Él sabe que somos débiles. Pero Él lo ha puesto la unción, la autoridad, el conocimiento en gente como nosotros, que Él conoce que somos débiles, para que la gloria se la demos a Él todo el tiempo. No te suba mucho, no te suba mucho, no te crea la movie, aterriza. Que esto es por el Señor. Dice que eligió a los que son débiles, eligió a los necios del mundo, a los pecadores del mundo, a la gente que no tenía capacidad para razonar muchas veces. Él lo eligió, Él tiene propósito. Decidió poner su tesoro en vasijas de barro. Él no me eligió a mí por el conocimiento que yo tenía. Por el contrario, Él es el que da conocimiento. Él es el que da ciencia. Él es el que da revelación. Él es el que pone. Como dice un corito de los tiempos de atrás, lo que el Espíritu diga, eso se haga. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Hay una intención de controlar al Espíritu de Dios en las congregaciones y en la vida de la gente. Y dice, no contristen el Espíritu de Dios con el cual fueron sellados. Porque tenemos que abrirnos para que el Espíritu de Dios fluya. Porque es Él que lo va a hacer. Para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando escribe al pastor Tito, le habla de la salvación por gracia, para que nadie crea que la merece. Cuidado si aquí hay alguien que se cree merecedor de algo. Los religiosos se creen merecedores de las cosas. Por eso los leprosos judíos no le dieron gracia al Señor, porque el religioso dice, poco me está dando, tenía que darme más, eso es de Dios. Es lo que esté administrando lo de Dios, que me dé, falta más, échale. No, dale suave. El religioso no sabe dar gracia, no agradece. Y entonces los gentiles, los samaritanos, los que creían lo peor, se devolvieron ahí. ¿Dónde están los otros? Los religiosos no saben dar gracia.
Por eso es que cuando el papá le dice al muchacho que un político del barrio lo sacó porque cayó preso en una redada, y él le dice, no tengo que darle gracias a nadie, fue Dios que me sacó. Papá, lo cortés no quita lo valiente. No lo quita. La gloria es del Señor, la honra es de Él, y lo que somos lo somos por Él, para que nadie se gloríe, le dice al pastor Tito. Es por gracia, es como regalo de parte de Dios, y entonces aquí lo está asociando para escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie se sienta grande. Nosotros hemos sido perdonados y tenemos que ser perdonados continuamente. Porque el día que nos creamos la gran cosa y dejemos de pedir perdón, significa que no conocemos a Dios. Y eso fue lo que le pasó a aquel ángel poderoso, creado por Dios y que se creyó la gran cosa. Fue creado, no podía sublevarse, no podía pretender ser igual a Dios. Se llenó de soberbia y se creyó que tenía poder y que podía ser igual a Jesús. Cayó en el gancho. Aleluya. Derribado fuiste, dice la Escritura, porque intentó establecer su trono al lado del Altísimo, intentó meterse en el norte. Entonces la soberbia es antes de la caída, y de ahí viene el concepto. Se llenó de soberbia y cayó. No, vamos a llenarnos de soberbia. Esto es por gracia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que nos ha dado, eso es lo que hemos recibido de Cristo. Y por esto estamos aquí hoy. Porque el Señor quiere que dependamos de Él por medio de Cristo, que es el todo en todo y que lo llena todo. Y que la sabiduría que tenemos no es según la carne ni es según el mundo, es sabiduría de Dios. Que hemos sido declarados libres de culpa siendo pecadores. Señor, esto no es entendible. Porque si un juez declara a alguien libre de culpa siendo culpable, hay prevaricación en el juez. Sin embargo, el juez aquí ya mandó al Hijo para que pague, para podernos justificar, para que su Espíritu nos santifique. Y su Hijo ya nos ha redimido. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Quieres gloriarte? Hazlo en el Señor. Que Él te ha salvado, te ha rescatado y que libremente te ha alcanzado. Voy a dejar otro poquito para la conclusión. En cada predicación se me queda algo, la voy a dejar para la conclusión. Espero que en la conclusión no tenga que hacer una serie de conclusión. Aleluya. Pero hoy quiero terminar la predicación de hoy, pero quiero hacerlo dejándolo a ustedes en ebullición. Quiero entrar la próxima semana en el perdón horizontal. Ahora, para poder entrar en el perdón horizontal, yo quiero hacer una transición entre el vertical y el horizontal, y quiero dejarlo en ebullición con una expresión que tomé de la oración de Cristo. Y ahí quiero cerrar hoy y dejarlo pensando en eso, para cuando nos volvamos a ver, porque voy a analizar el perdón horizontal entre nosotros. Ahí voy a adentrarme. Entonces Jesús en la oración dice, perdónalo, Padre, o sea, que le pidamos perdón al Señor, perdóname, así como he perdonado a los que me ofendieron, dice Cristo. Entonces, oiga lo que Cristo está diciendo en la oración, oiga. Que cuando usted vaya a orar, usted le diga, Padre, yo quiero que tú me perdones a mí, porque yo ya he experimentado la ofensa, porque a mí me han ofendido y ya yo perdoné. Ay,
Oiga, Padre, yo quiero que tú me perdones. Yo soy pecador, yo te he ofendido, pero yo sé lo que duele la ofensa, porque a mí me han ofendido y ya yo he perdonado. Lo dejo en ebullición, analícelo, porque eso es lo que Cristo está diciendo, que cuando usted vaya a orar, usted le diga, yo sé lo que es ofender. Ya a mí me han ofendido, Padre. Perdóname porque ya yo perdoné. Vaya analizando porque posiblemente muchos de nosotros aquí vamos a tener que convertirnos de nuevo. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Gracias.